Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana sí. con Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana. Don Fernando, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, un placer estar aquí con ustedes, compartir esta mañana. A usted le ha tocado administrar el Banco Agrícola en tiempos complicados en el mundo. Hay un reto para la producción alimentaria. Entonces me gustaría saber cómo es que se está haciendo, cómo se está manejando el banco. El presidente ha hecho anuncios importantes que tocan al banco, el asunto de un plazo de gracia para el pago de capital. Cuéntenos. Bueno, yo creo que desde el primer momento el presidente de la República ha entendido la importancia que tiene el sector agropecuario, sobre todo en estos momentos de dificultades que vive el mundo. Primero, la pandemia. Hay que recordar que la pandemia impactó significativamente en el sector agropecuario. Primero, porque mucha de la producción que se exportaba tuvo dificultades de transporte para llevarse incluso los países de destino estaban cerrados, muchos de ellos. El turismo, que es otro gran consumidor, demandante de productos agropecuarios, también estuvo cerrado. Y el movimiento interno, entonces eso significó dificultades para el sistema agropecuario dominicano y un proceso, en cierto modo, de descapitalización. Por eso, al momento de inaugurarse el gobierno de Luis Abinader, ese aporte de 5.000 millones de pesos que hizo el presidente para facilitárselo a los productores a tasa cero, llenó una necesidad importantísima en ese momento de recapitalizar al productor, pero también significó un mensaje de esperanza o de compromiso de que el gobierno que se inauguraba, el gobierno que empezaba en ese momento con Luis Abinader a la cabeza, tenía un compromiso con el campo y con la seguridad alimentaria del país. Yo creo que eso lo hemos estado viendo. Y el presidente no se limitó a esos 5.000 millones. El Banco Agrícola, en los primeros 15 meses de gobierno de Luis Abinader, ha recibido aporte, inyección de capital nuevo, de recursos nuevos, por una cantidad de 10.550 millones de pesos. 5.000, los 5.000 que se facilitaron para tasa cero, 4.000 millones, 400 millones después, 350 millones después, y en diciembre 3.500 millones adicionales. O sea que el Banco Agrícola ha llenado las necesidades del productor y eso lo estamos viendo en todos los ámbitos, ¿verdad? Y que eso se está expresando en la disponibilidad de alimentos que hay en el país. ¿Cómo pudiera afectar al banco esto que el presidente ha dispuesto? En el discurso más reciente del presidente hablaba de esto que comentábamos ahorita, para que una dispensa de 6 meses para el pago de capital. En la vida del banco, ¿cómo afecta eso al banco? Porque el banco en principio tiene que generar rentabilidad. Bueno, el banco no es una institución que persigue ganancias. O sea, la ganancia del banco es una ganancia social, de contribuir. Nosotros no miramos mucho los resultados que al final de año tenemos en términos de la disponibilidad, en términos del avance de la agricultura. Eso es lo que nosotros procuramos y eso es lo que nosotros nos da satisfacción y en cierto modo es lo que perseguimos como institución y el compromiso del gobierno. Ese anuncio del presidente, esa facilidad que el presidente anunció de posponer por 6 meses los pagos de capital del banco, nosotros hemos estimado que eso va a significar que el banco va a dejar de recuperar alrededor de 7.000 millones de pesos prorrateados en los 6 meses, y unos 22.000 productores se van a beneficiar de esa medida. O sea que es un aporte significativo del presidente en un momento de dificultades. Como nosotros, el banco, una buena parte de los fondos que presta, o de los dineros que presta, provienen de las recuperaciones. El banco tiene una cartera de alrededor de 40.000 millones de pesos que está moviéndose permanentemente. Incluso los 5.000 millones de pesos que prestamos a tasa cero ya se han convertido en 7.600 millones, porque hemos recuperado una parte y lo seguimos prestando. O sea que, como toda entidad financiera, pues las recuperaciones. Si tiene tasa cero, no se recupera ganancias. No recupera ganancias, pero recupera el capital y lo presta y vuelve y lo presta de nuevo. O sea que
no hay ganancias, pero además el banco recibe un pequeño fee, por eso, un pequeño pago para los gastos administrativos. Administración. Okay. Mire, la regionalización, vamos a decir, la demarcación de la llegada del préstamo, ¿cómo se manifiesta? Vale decir, las regiones. Sí. Mira, ¿cuál es el porcentaje de distribución de esos recursos? Mira, el banco tiene 64 oficinas abiertas en todo el país, que están permanentemente recibiendo solicitudes y canalizando préstamos. El banco formaliza a la semana alrededor entre 500 y 700 millones de pesos semanal. Se están formalizando y desembolsando de alguna manera en esas 64 oficinas, y tienen unas 5 regiones. Hay regiones que son más activas que otras, dependiendo. Por ejemplo, el Cibao Central, la oficina de La Vega, prácticamente ha triplicado la cantidad de préstamos desde que nosotros llegamos, porque hay mucha actividad en el arroz, hay mucha actividad en todos los plátanos Inclúyame la pregunta, el uso, o sea, el destino. ¿Cuál es el que más destino ha tenido de sector? Bueno, ¿a dónde va? Mira, el cultivo, la actividad agrícola que más demanda se ha beneficiado. Y a donde más fluye los recursos del banco es al arroz. Al arroz. Alrededor de 6.500 millones de pesos de la cartera del banco. 6.500 millones de pesos se dedican al arroz. Incluso en este año, debido al incremento de los costos de producción, subimos el financiamiento por tarea de 5.000 millones de pesos a 7.000 millones de pesos. Después también otro cultivo... Perdón, antes de pasar a otro, dentro del arroz, ¿a qué parte va? ¿Sector reformado, productores privados? ¿Cómo se maneja? Ambos. El sector reformado absorbe alrededor del 40% del financiamiento al arroz. Realmente ha habido una distorsión muy grande en el sector reformado que nosotros estamos tratando de corregir. En un momento, el sector reformado llegó a tener 22 factorías de arroz que las controlaba y que de alguna manera le daba servicio a los pequeños parceleros. Prácticamente esas 22 factorías desaparecieron. Desaparecieron en manos de los parceleros. Muchas de ellas, y esa es una de las distorsiones que hay, que incluso está contribuyendo al empobrecimiento de muchos segmentos en el área rural. Y es la cantidad de préstamos informales con tasas muy altas que prácticamente son tasas usureras, ¿verdad? En el caso del arroz se daba mucho eso. Y gente que le cogían prestado al dueño de la factoría. Y se sigue dando, tanto en el arroz, o tanto por los préstamos directos a la producción de arroz, como también la pignoración que se hace a través de la tienda de insumos. Ese es otro factor que también está contribuyendo. Le adelantan los productos, se los venden bien caro, y además les cobran intereses por el tiempo que esa es una realidad dramática, pero nosotros estamos trabajando para tratar de corregir eso. El programa de pignoración que sé que maneja el Banco de Reservas, sí, no le mejora de alguna forma, porque eso va directamente es al molinero o al gran. Sí, ese es un tema. Incluso ¿hasta qué punto se puede permear y facilitar evitar el otro componente que usted menciona? Mira, es todo lo contrario. Nosotros estamos realmente preocupados, y por eso el programa que tiene el presidente de la República de organizar las cooperativas y de empoderar más de manera asociativa a los productores es muy importante para contribuir a eso. Porque ¿qué pasa con la pignoración? Que es un programa que le ha dado mucha estabilidad a la producción arrocera. Y al precio. Eso sin duda. Pero los préstamos que fluyen a través de la banca privada, incluso el Banco Agrícola también es un aportante importante de financiamiento vía pignoración. Pero ¿qué pasa? Que ese financiamiento se hace a las factorías y a los intermediarios del arroz. Y muchas veces esos recursos no llegan al productor en las tasas, a tasa cero, porque esa tasa que se paga por el dinero, por el préstamo a la pignoración, la paga el gobierno, no sé si ustedes sabían. Sí. O sea,
el gobierno, en el presupuesto de la Secretaría del Ministerio de Agricultura, hay una partida que se dedica a la pignoración. Asumir los intereses de esos y esa partida se dedica a pagar los intereses, a pagar el seguro y a pagar el almacenamiento. Eso para el molinero es una tasa cero y él recibe ese dinero y se lo pasa muchas veces al productor ya cobrándole, haciéndole pagar una tasa. Entonces ahí hay una distorsión que nosotros estamos buscando. Porque la idea de ese programa es que llegue al productor. ¿Perdón? La idea de esos programas es que llegue al productor. Claro, como todos los esfuerzos que estamos haciendo y que el presidente de la República tiene muy claro. Por ejemplo, y voy a citar uno, los programas de INAVIE, que siempre se ha pretendido que el gran beneficiario sea el productor, ¿verdad? Que las compras, que los suministros que se usan, los materiales que se usan en el desayuno y en la comida escolar provengan de la producción agrícola. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un suministro de jugo, de esos juguitos que se les suministran a los estudiantes, que se invierten alrededor de 3.000 millones de pesos. Pero muy poco de ese jugo se hace con productos nacionales, con frutas nacionales. Entonces, en este momento, ya nosotros hemos obtenido 2 o 3 reuniones con todos los que tienen plantas que comercializan y procesan fruta, pulpa de fruta, para que incorporarla al desayuno, a ese desayuno, de manera que toda la producción sea formulada con frutas naturales, con frutas del país, no con medios importados. No se produce fruta para llenar esa demanda. Y materiales importados. Entonces esas son las cosas. Pero aquí no se produce fruta para llenar esa demanda, ingeniero. No, aquí hay fruta de más. Estamos hablando de pulpa de mango, estamos hablando de pulpa de naranja, estamos hablando de pulpa de zapote, estamos hablando de chinola, que hay una gran producción, estamos hablando de pulpa de lechosa. Pero de naranja no, ingeniero. Bueno, hay poca, pero no crea, todavía aquí hay una buena producción de naranja, sobre todo rica. Pero bueno, Fernando, una taza de café Santo Domingo para usted ahí al lado. Gracias. Café del bueno. Fernando, ¿usted tiene algún capítulo orientado a financiar producción en ambiente controlado, los invernaderos? Por supuesto. Miren, uno de los programas del Banco Agrícola, una de las áreas de financiamiento fuerte del Banco Agrícola fue, y lo sigue siendo, los invernaderos. Solamente en la zona de Rancho Arriba hay alrededor de 1.540 millones de pesos invertidos en préstamos del Banco Agrícola. Y le puedo decir que los invernaderos han tenido mucha dificultad en el país en los últimos años para producir con calidad y para tener una buena productividad exportable. Porque resultado y fruto de descuido y de muchas situaciones, sobre todo hay una plaga que se ha ido estableciendo en los invernaderos que afecta mucho la fruta, que le quita mucha calidad, sobre todo al pimiento. Y la productividad del pimiento, que en sus inicios eran 15 kilos por metro cuadrado de invernadero, hoy día anda por alrededor de 7 kilos, se ha caído a la mitad, además de mala calidad. O sea que nosotros hemos perdido mucha competitividad en la exportación de pimiento. Y esos invernaderos tienen mucha dificultad hoy día. Nosotros, con ese programa de tasa cero, estamos transfiriendo la gran parte de esa deuda, de una deuda costosa, a tasa cero, de manera que darle un alivio al productor. Pero también en este momento estamos analizando y se está estudiando con el liderazgo del Ministerio de Agricultura el establecimiento de nuevos invernaderos en el país. Hay varias compañías internacionales muy interesadas y ya hemos hecho varias reuniones, sobre todo en la zona de Vallejuelo, que tiene muchas condiciones. En San Juan de la Maguana se está estudiando convertirlo en un gran clúster de producción de invernaderos. En San Juan de la Maguana también, que es importante resaltar lo que estamos haciendo, lo que el presidente nos ha y está apoyando para que todo un plan de desarrollo económico del Valle de San Juan de la Maguana, al cual ya tenemos depositado en el Banco Agrícola 2.000 millones de pesos para empezar las iniciativas que se tienen. Y una de las cosas que se va a impulsar con mucha fuerza justamente es la producción de invernadero.
Ingeniero, usted mencionaba hace un momento el áreas en que ustedes están invirtiendo, o sea, invirtiendo no, están dando facilidades. Pero me llama la atención algo. ¿Hasta qué punto el campo dominicano, la producción nacional, ha ido robusteciéndose en la formalidad o en la garantía, al punto, la garantía de producción, al punto de que la banca privada, la banca comercial natural, esté dispuesta a brindar facilidades? Claro. Que no sea solamente el Banco Agrícola. Claro, y ahí voy, usted habla de una cartera de 40.000 millones de pesos. ¿Tienen estimado qué cartera la banca comercial tiene colocada en el sector agropecuario? ¿En cuáles rubros? ¿Y qué hacer para ampliar esa posibilidad? Yo con frecuencia me pongo a observar las cuentas nacionales que publica el Banco Central. Y ese renglón de financiamiento al sector agropecuario de la banca privada todavía está muy por debajo de la necesidad y de la demanda. Pero eso se entiende. La agricultura es una actividad de alto riesgo, una actividad donde los fenómenos naturales, de mucha incertidumbre para la inversión. Entonces tenemos que resolver algunas cosas. Tenemos que resolver y tal vez crear en el país un fondo de garantías. El seguro. Tenemos que crear un fondo de garantías. Tenemos que tener un seguro para que sirva para proteger a todos. El Estado no tiene uno. Tiene uno, pero muy limitado y solamente funciona a través del Banco Agrícola. Se está estudiando ahora. Incluso recientemente hubo una reunión de ministros de Agricultura de Centroamérica y el propósito es ver si se puede establecer un seguro, se puede apalancar un seguro con todos los ministerios de Agricultura y los sistemas financieros por lo menos de Centroamérica y el Caribe, de tal manera que darle mayor garantía a la inversión privada en la agricultura. Y el otro tema de la agricultura con el cual nosotros también estamos trabajando es la rentabilidad. Para que un negocio sea atractivo, para que una inversión sea atractiva, pues tiene que tener una expectativa de rentabilidad razonable, comparable a las otras industrias. Entonces, esas son las cosas que la agricultura tiene que resolver todavía. Nosotros... Pues las necesidades del sector agropecuario, yo he escuchado que andan por los 100.000 millones de pesos. Sí, yo incluso en una exposición que hice en un evento reciente, hablaba de eso y hacíamos un estimado de que la necesidad de inversión en el sector rural, y sería mucho más, pero así en lo inmediato, rondan por los 100.000 millones de pesos. Aquí todavía hay un gran desafío. El Banco Agrícola coloca 40.000. ¿El sector privado, la banca comercial, cuánto? Yo estimo que unos 16.000 millones, pero sobre todo a pignoración, que ni siquiera es a producción. Porque la mitad de pignoración. Esa es otra cosa. En estos días leía un artículo que escribió alguien en el Listín Diario hablando de que es necesario que el Banco Agrícola se salga de la comercialización y se dedique solo a la producción. Y es todo lo contrario. Y que le deje la comercialización al sector privado. Es todo lo contrario. Es el sector privado quien tiene que entrar a la producción. Porque lo que garantiza un buen manejo financiero, incluso para el inversionista, es justamente que esté en todo el ciclo, desde la producción hasta que realiza la cosecha. Eso es lo que es conveniente, eso es lo que hace más viable. Le agrega valor al productor. Le agrega valor y le da más estabilidad a todo el sistema. Mire, ¿cómo se hace el banco? ¿Qué parte juega el banco en la preocupación que expresa el gobierno para la seguridad alimentaria? El gobierno hace esfuerzo, el presidente y el ministro de Agricultura permanentemente hablan de eso, para tener asegurada esa parte. ¿Cómo participa el banco en esa tarea? Bueno, el banco es fundamental en esa política, en esa estrategia de garantizar la seguridad alimentaria, y lo ha probado en todo este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el arroz. La República Dominicana hoy día está disfrutando de una producción de arroz envidiable. Y eso es el producto de muchos factores, incluyendo que... ¿Qué parte suplimos del consumo nacional? Del arroz. El 100%. El 100%. Y hoy día no está sobrando. Hoy día en almacenes, a esta fecha, tradicionalmente, deberían de haber 2 millones de quintales de arroz, o tal vez menos, en almacenes. Hoy día hay más de 4 millones. Y hay
ya a la puerta de iniciar también una excelente cosecha. Y eso es el producto del apoyo que ha recibido el productor, tanto con financiamiento, con nuevas variedades, con un buen programa de pignoración del arroz. ¿Y cómo andamos con la compañera del arroz, la habichuela? En el frijol también hemos tenido avances importantes. La cosecha no fue muy buena este año. No, la cosecha no fue buena, sobre todo porque fue atacada por una plaga que transmite una enfermedad, y fue el resultado de un poco de descuido de los propios productores que quisieron adelantar la cosecha, porque hay un tiempo de cuarentena, para decirlo de alguna manera, para que la plaga trate que no se reproduzca la plaga, porque no haya hospedero para la plaga, ¿verdad? Entonces eso no se cumplió. Pero bueno, la habichuela, el apoyo que ha recibido también en términos de preparación de tierra, en términos de garantizar suministro de semillas, eso es importante. Mire, cuando se inició el gobierno de Luis, la disponibilidad de semillas, la siembra de habichuela en San Juan de la Maguana sobre todo depende en alto grado de que haya un buen suministro de semillas, que es el gobierno tiene que garantizarlas, comprar esas semillas cuando hay cosecha, guardarla en almacenes refrigerados, clasificarla y tenerla lista casi de un año para otro. En eso había mucho descuido. Y a tal grado, y cuando uno mira las estadísticas, porque uno oye hablando mucho a alguna gente de que se están incrementando las importaciones, pero no es verdad. En el 2020 hubo mucho, en términos de cantidad de importación de habichuelas, fue mucho mayor la importación que en el 2021. O sea que el apoyo que ha recibido en términos de financiamiento, en términos de preparación de tierra, en términos de semillas, se mantiene. Lo que pasa que la República Dominicana, el consumo de frijol en la República Dominicana, la producción local apenas alcanza para un tercio de la demanda. 2/3 partes de la demanda de frijol se importa. Sí, ingeniero, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para liberar de aranceles una serie de productos agropecuarios como contingencia durante 6 meses por el tema de la crisis en Ucrania. Ya hay productores advirtiendo preocupación por la posibilidad de que ingresen masivamente productos que puedan sacar de competencia la producción local. Sí, pero miren, esa preocupación no es necesaria ni se justifica. Yo le digo a los productores que se descuiden. Primero, porque todas las importaciones de bienes agrícolas pasan por un proceso de permisos. O sea, no son automáticas. Todo el que va a importar un bien agropecuario tiene que pedir un permiso al Ministerio de Agricultura. Nosotros ahí tenemos, hay una comisión que el presidente formó por decreto, que revisa y está evaluando, cuantificando las necesidades del país. Entonces, eso no va a ser automático. Y segundo, este es un gobierno que privilegia la producción nacional. Ahora, tiene que garantizar también que haya un suministro que no perjudique al consumidor, y de eso se trata. Por ejemplo, el pollo. Mire, este es un país con un buen sistema de producción avícola, y uno tiene que felicitar. Aquí hay un amplio desarrollo, hay un buen desarrollo de la avicultura, y hay un sector de avicultores sumamente tecnificado. Aquí la mayoría de pollo y de huevos se está produciendo en granjas, en granjas de ambiente controlado. O sea, que no son ya esas granjas así de bajas tecnologías, ya hay muchas tecnologías. Sin embargo, el pollo, a veces por diferentes razones, porque se cae la fertilidad de los huevos, porque aumenta la demanda. Ahora, con el caso de los cerdos, que han salido, se han sacrificado alrededor de 150,000 unidades de cerdo, eso se ha compensado fundamentalmente con carne de pollo. Entonces, hacer ese ajuste pues lleva tiempo. Gracias por su tiempo. Encantado de tenerle por acá. Bueno, muchas gracias. Fernando Durán, gracias a ustedes, administrador del Banco Agrícola. A ustedes igual, gracias. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.